Listo. Y vamos a comenzar con la revisión de algunas propuestas que me enviaron sus compañeros para los ejercicios de la última parte del curso. Déjenme ver, aquí ya tengo la primera propuesta. Un momento, por favor, estoy ampliándola. Ahí está, creo que es visible para todos, ¿no? Bien. Bien, Ariel nos mandó esta propuesta sobre el problema de demostrar que cierto lenguaje no es un lenguaje independiente del contexto. Y para eso había que utilizar el teorema del bombeo para lenguajes independientes del contexto. Bien, entonces, lo primero que hizo Ariel, que es una buena idea, es mostrar claramente que los números que pusimos aquí, bueno, que puse como exponentes para el ejercicio, estaban relacionados entre sí de acuerdo con esta fórmula como múltiplos de n, y que eso implicaba que tenemos que tener un control eh, entre cuales generamos a partir de bueno, a partir de símbolos no terminales, y que era imposible hacerlo, dado que eran tres símbolos distintos. Entonces él lo puso de esta manera, están expresados entonces ahora como n con un solo valor, una sola variable aquí. Y entonces es a la n, b a la 3n y c a la n. Y entonces la idea es que esta cadena no podríamos tomar una cadena arbitraria de este lenguaje, buscar el segmento que tenemos que poder iterar una y otra vez y demostrar que la cadena sigue siendo parte del lenguaje. Entonces Ariel tomó la cadena, la descompone en segmentos arbitrarios y lo que dice es que vamos a suponer que existe esta cadena, ¿no? Que la cadena es mayor a la longitud que nos piden y que vamos a bombear copias de ella. Como él propone que la cadena gamma sea a la n. Y bueno, obviamente si bombeamos solo A's, vamos a tener un problema, ¿no? Porque va a perderse el balance con las C's, que tiene que ser el mismo número de A's. Si la cadena, lo que le propone entonces es una cadena que tenga B's o C's, ajá. Bueno, así ves. Entonces el problema que al bombear esta es que no se mantiene el balance con la C. Y una cadena que contenga las tres, lo que va a ocurrir es que no se mantiene el orden que tiene que ser primero A's, después B's y C's, porque la primera vez que volvemos una copia, se dan cuenta que vamos a tener A a la N, B a la 3N, C a la N, y después volvemos a tener A a la N. Entonces, por eso es que no está aquí en el lenguaje. Entonces, bueno, es una buena línea de razonamiento. Analizó todas las posibles formas en que podríamos segmentar la cadena para poder hacer esto y ninguna de ellas nos da el resultado deseado. En el ejercicio 10, creo que todavía no lo hace Ariel, entonces voy a detenerme hasta aquí. Vamos a ver qué hizo Jorge acá con este ejercicio. Un momento, por favor. Bien, todo el mundo ve el ejercicio de Jorge, ¿no? Jorge nos está mandando ejercicios previos, el 7, que había que generar una gramática en forma normal de Greibach a partir de la gramática en forma normal de Chomsky para un subconjunto de lenguaje IMP. Entonces, lo que hace él es partir de una forma normal de Greibach directamente. Bueno, esta ya la está dando por sentada. Más bien lo que hace es generar
el autómata. Se dan cuenta que la generación del autómata lo que hace es pues simplemente convertir esta gramática en forma normal de Greibach en reglas de transición que lo que hacen es pues decirnos, mira, si por ejemplo tomas la regla C se convierte en C minúscula seguido de A sub C, debe haber una transición aquí en el autómata de ese estilo. Aquí está, esta transición. Y, por ejemplo, alguna otra regla, X se convierte en B minúscula S sub B mayúscula B minúscula C, pues acá en el autómata vamos a tener esa regla, vean, aquí está. Lo que hace es tomar el no terminal con la X y entonces pone el resto de la cadena de no terminales. Entonces, pues, esta es una transformación mecánica. En sí, construir el autómata es muy fácil si ustedes tienen la gramática en forma normal de Greibach. No sé si sobre esto hay preguntas. ¿No? Bien. Entonces, Profesor, sí, adelante. tengo una pregunta. Con respecto a la transición de inicio, estaba checando en la clase que cuando se transforma, bueno, cuando se saca el autómata a partir de la forma normal de Greibach, ya no se toma el símbolo bottom, en lugar se toma el símbolo S o se sigue tomando bottom y S como estado inicial. No, es que aquí lo que ocurre es que en tu autómata, y probablemente es algo que me faltó señalarte aquí, es que S cumple el papel de bottom. Ajá. Ok. Sí, ahora estoy viendo que tienes esta primera regla. Sí. Esta regla no sería, no tendrías que poner bottom, sino S. Ok, está bien. Entonces no guardas dos S, sino que lo que haces es regresar a S, a la pila. Ok, está bien. Entonces esta cadena en particular debería ser S nada más, y entonces tendría que ser S. Y acá pues pasa lo mismo, ¿no? Este bottom tendría que ser S. S cumple el papel de bottom en el autómata de pila. Ok, está bien. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Bueno, pues entonces esta no es tan difícil de hacer, como pueden darse cuenta. Ahora, demostración de que el lenguaje no es un lenguaje independiente del contexto. Lo hace de una manera similar, Jorge. Lo que hace es convertir todos los exponentes para A, B y C en pues, exponentes a partir de la misma variable. Q3 plantea un poco de problemas porque podría ser un número no entero, ¿no? Entonces, tal vez la representación otra representación distinta sería mejor. Déjenme ver K3 a la M. Claro, es que este es el otro ejercicio, creo, ¿no? Me parece que eran dos de este estilo, no es exactamente el mismo. Entonces, N igual a K, no, eso está bien, y K igual a 3M. Ajá. Bien, me escogí otra forma de hacerlo, pero la idea básica es correcta, ¿no? Entonces, lo que hace es analizar el caso en el que gamma o zeta contienen dos o tres tipos de caracteres, y entonces el patrón es incorrecto. Y casos en los que gamma y zeta contienen solo un tipo de carácter, y entonces, aquí te falta un acento, por cierto, la palabra carácter no existe en español, es carácter. Ajá. Entonces, cuando tiene un solo tipo de carácter, lo que pasa es que no se mantiene la paridad si iteramos este carácter. No se mantiene ya sea supónganse que sea A y C, esas van a mantenerse la paridad, pero no con la B. Si es B y C, no se mantiene la paridad con la A, etcétera. Ajá. Bien. Sí, pues están analizados todos los casos exhaustivamente también. Los subdividiste de una manera un poco distinta como lo hizo Ariel, pero pues no importa, la verdad es que en el fondo los dos cubren los mismos casos, nada más que vistos de una manera diferente. Entonces está bien. Y finalmente el algoritmo CYK para decir si la cadena ABCC pertenece al lenguaje del ejercicio 4. Bien, el ejercicio 4, a ver, déjenme recordar cuál es, porque no lo tengo presente. Ejercicio 4. A a la K, B a la N y C a la 2N. Ajá. Bien.
Entonces lo que haces es dar una gramática en forma normal de Chomsky para ese lenguaje. Voy a suponer que tu gramática es correcta. Lo que haces es subdividir estos conjuntos, la cadena que estamos pensando, la divides en estos segmentos y generas estos primeros casos iniciales. A subíndice A minúscula, sería la que nos generó esta A. Muy bien. Luego la B está generada por esta regla, entonces aquí está perfecto. La C está generada por esta regla, entonces aquí tenemos estos conjuntos. Y después considerar los segmentos de longitud 2. Y aquí tendrías que estos son vacíos, este va a ser A, CC y AC. Y finalmente los de longitud, casi finalmente los de longitud 3, tienes aquí una S, luego de longitud 4, tienes una S. Entonces, esto debería ser aceptado. ABCC. Vamos a ver si, por cierto, corresponde al lenguaje. Cierto número de A's, arbitrario, aquí es 1. Cierto número de B's, también arbitrario, pero C's tienen que ser el doble de B's. Y sí, cumple con eso. Entonces está bien. Mira, no me pongo a revisar exactamente cómo generarse cada uno de estos conjuntos, pero mi impresión es que es correcto. Debe haber sido así, porque la gramática nos dice que S nos puede dar una A o nos puede dar una A mayúscula seguida de una S. Nos puede dar una C y la C es la que nos permite generar los otros caracteres, ¿no? O una... A la X es la que nos permite generar BC. Entonces, vea esta X, o sea, tu generación de esta cadena seguramente fue S se convierte en B seguido de C. Y la B la convertiste en esto. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Ariel. Adelante, Ariel. Fue un accidente. Estoy bien, perdón. No pasa nada. Bien. Entonces, déjenme ver. S nos daría primero esta es la primera regla que aplicamos. Después aplicamos esta de acá, a partir de esta S. Esta regla. Y después la B nos daría esta regla. Y finalmente tendríamos esta. Bueno, casi finalmente. Y después lo que hacemos es que tendríamos aquí una A sub A, A sub B y A sub C. Y las convertimos con estas tres últimas reglas en la cadena. Y eso es lo que detectaste aquí. Efectivamente. No, está bien. Me parece que no hay ningún problema con esto. ¿Preguntas sobre la respuesta de su compañero? ¿No? Hay nada más el criterio de aceptación es que al último nos aparezca la S, ¿verdad? Exactamente, la cadena completa, la que va de principio a fin, debe tener solo la S. Aquí tengo dirá que lo que hizo su compañero fue considerar distintas segmentaciones de esta cadena, pero en realidad es esta misma, entonces contiene S. Una acotación que pues es importante metodológicamente, pero que no cambia el resultado. Esta C, esta S y esta S, por supuesto que deberán estar dentro de llaves, porque son conjuntos de no terminales, como lo hiciste acá, Jorge. Acá sí lo tienes entre llaves, aquí te faltaría ponerlo entre llaves, por supuesto, porque son conjuntos en los que pertenecen S. Entonces, a los que pertenece S. Entonces, la aceptación se debe a que S está presente en este conjunto. Entonces, nada más hay que poner aquí las llaves. Ok. Bien, entonces sí, eso significa aceptación porque la cadena es posible generarla a partir de S. Tal vez sea posible generarla a partir de otro no terminal. Entonces, si hubiera más no terminales aparte de S, no habría problema. De todas maneras, aceptaríamos. Por si alguien tiene esa duda. ¿Y qué pasa si me aparecen otros no terminales? No hay ningún problema. El punto es que S pertenezca a ese conjunto. Y como les decía, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer con este algoritmo, en este caso es simplemente un algoritmo de decisión, sí o no. Esta versión está bien. Podrían agregar otras estructuras de datos que nos fueran llevando un rastreo de qué reglas se aplicaron en cada caso,
para reconstruir el árbol sintáctico. Por ejemplo, si ustedes quisieran construir un compilador o alguna cosa así. Bien. Entonces, ¿no hay más preguntas sobre esto? No, bien. Entonces voy a dar por hecho que esta parte ya está cubierta. Quedamos que la tarea entonces se entrega, ¿cuándo dijimos? No, se entrega este miércoles ya, ¿verdad? ¿Sí? Sí, el miércoles a las Sí, 8. Miércoles, perfecto. Entonces ya está. Se entrega el miércoles. Todavía pueden hacer preguntas si quieren por correo electrónico, ya sea para Vladimir o para mí. Por si quieren, si tienen todavía algunas dudas. Espero que no sea así, pero bueno, no hay ningún problema si ustedes preguntan. Y voy a comenzar entonces el día de hoy con el tema 3 del curso. Este tema es más breve que los que habíamos visto antes, entonces creo que lo podemos concluir en menos tiempo. Voy a saltarme algunas partes dado que tenemos el tiempo encima y no quisiera tampoco cubrir demasiado material como para que ustedes no puedan seguir el ritmo del curso. Entonces déjenme presentar las láminas. Ahí está, creo que se ve bien, ¿no? Bien. Ahí está. Bien. Bueno, ya vimos entonces dos niveles de la jerarquía de Chomsky, los lenguajes independientes del contexto y los lenguajes regulares. Les había dicho que el tercer nivel de la jerarquía de Chomsky, que son los lenguajes sensibles al contexto, no lo iba a ver en este curso, porque para muchas aplicaciones en computación no hay una distinción seria entre este nivel 3 y el 4. Para otras sí, pero son más bien cuestiones más teóricas, ya sea de computabilidad o lenguajes formales, que es probable que ustedes no tengan que abordar en el futuro. Entonces me voy a pasar directamente al cuarto nivel de jerarquía de Chomsky, o nivel 0, que es el de las máquinas de Turing. Entonces, ¿qué es una máquina de Turing? Bien, habrá que hacer un poquito de historia, voy a tratar de ser muy breve con esto. Turing estaba tratando de resolver un problema de lógica matemática cuando desarrolló estas máquinas. El problema de lógica matemática es el problema de la decisión, o como se conoce con su nombre en alemán, Entscheidungsproblem. Y este problema se plantea lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen una teoría matemática axiomatizada. Esta teoría matemática se puede expresar por medio del cálculo de predicados, fórmulas del tipo para toda X, se cumple tal propiedad, en fin, que es muy común en matemáticas. Hay muchas teorías que se pueden axiomatizar así, como por ejemplo la teoría de grupos, la teoría de anillos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos estas teorías matemáticas axiomatizadas y de repente alguien les dice, mira, me parece que esto es cierto en la teoría, que tal grupo tiene tal propiedad, por ejemplo. Entonces, ustedes lo que quieren hacer es demostrar que ese es el caso o no. Pero Hilbert tenía la esperanza de que estas demostraciones se pudieran hacer utilizando métodos estrictamente formales que no apelaran al contenido de la teoría. Es decir, que ustedes no tuvieran que sentarse a pensar en grupos o en anillos o en alguna teoría específica, sino a pensar en términos de, a ver, me estás dando una fórmula de cálculo de predicados y me estás preguntando si otra fórmula de cálculo de predicados se deriva de esta. Entonces es un problema estrictamente lógico. No hay que preguntarnos nada sobre el contenido de esta teoría. Entonces, esto Hilbert lo planteó como formalmente de esta manera. Supónganse ustedes que tienen aquí este conjunto de axiomas, permítanme, alfa 1 hasta alfa m, alfa n son los axiomas de su teoría, y tienen una fórmula Z que dicen, pues mira, yo creo que es un teorema de esta teoría matemática. Entonces, ustedes lo que quieren hacer es responder la pregunta de si esta fórmula Z se sigue lógicamente de las fórmulas alfa 1 hasta alfa n. Es una consecuencia lógica de esto. Y entonces esto es lo que le llamo el problema de la decisión, Entscheidungsproblem,
y que desde entonces se conoce como el problema clásico de la decisión, porque es posible plantear variaciones de este problema para lógicas más poderosas o menos poderosas que el cálculo de predicados. Pero la formulación para el cálculo de predicados de primer orden se conoce como problema clásico de la decisión. Bien, Hilbert lo que quería, el método que le parecía aceptable para responder esto, además era un método que tenía que cumplir ciertos requisitos. Esos requisitos no eran simplemente porque Hilbert quisiera que se siguiera una receta arbitraria, sino porque le parecía que las matemáticas iban a avanzar de manera considerable si podíamos hacer que sus métodos fueran suficientemente estandarizados como para que no dependieran de la intuición o el genio de un matemático específico, sino que pues un matemático que se pusiera a trabajar siguiendo estos métodos pudiera resolverlos sin necesidad de recurrir a fuentes de inspiración extra matemáticas, ¿no? Entonces, estos métodos o esta familia de métodos, Hilbert la denominó procedimiento efectivo. Y las características que debe tener son estas 4 que tengo aquí. La primera es que el problema debe expresarse en términos formales. Y formales quiere decir no que tiene que llegar un matemático con la forma A23 por triplicado y además 3 copias de la forma verde explicando el problema, ¿no? Como si fuera oficina burocrática de gobierno, sino que tiene que expresarse por medio de un lenguaje formal. Y el lenguaje formal, por excelencia en aquella época, era el de la lógica matemática. Entonces, ustedes tienen que poder convertir su problema en un problema de lógica matemática, de cálculo de predicados específicamente. Después, la solución tiene que ser mecánica en un sentido fuerte de esta palabra. Es decir, ustedes van a aplicar una receta de cocina, para la cual no tienen que buscar inspiración, ni tienen que buscar interpretación, ni tiene que aparecérseles el fantasma de Heidegger para decirles, mira, este símbolo significa esta cosa. Heidegger es un filósofo, para los que no lo conocen, un filósofo que es particularmente oscuro y cuyos textos están sujetos también a interpretaciones muy distintas, ¿no? Entonces, eso no tiene que pasar. Más bien, ustedes reciben sus instrucciones, que es una lista, como la checklist que reciben los pilotos de avión, ¿no? Que lo que tienen que hacer es palomear las cosas que van haciendo. Algo así, de ese estilo. El método además tiene que especificarse de manera finita, es decir, no se vale que les digan, estas son las instrucciones, ustedes se pueden trabajar en ellas, y al final hay una instrucción que dice, ay, ¿sabes qué? Ve a pedirle a tu gurú, a tu fuente de inspiración, a quien sea, que te dé más instrucciones, porque con estas no es suficiente. No, la idea es que las instrucciones son una receta ya terminada, a la que no le están agregando constantemente nuevas instrucciones. Entonces necesitamos que se cumpla este requisito 3. Y un requisito más, un requisito 4, que Hilbert expresó en algunos escritos, pero que no necesariamente pasó a lo que pasó a la historia después como parte de la definición de procedimiento efectivo, es que los recursos utilizados para resolver el problema tienen que poderse definir también de manera anticipada. Es decir, están atacando un problema con su receta de cocina y ustedes le dicen a Hilbert, ¿sabes qué? Necesito 5 paquetes de hojas de 500, paquetes de 500 hojas para poder escribir. Y necesito 5 plumas porque es lo que voy a necesitar. Y además necesito que me des 3 semanas para resolver este problema. Eso es lo que estaría como 4 requisito de estos problemas que Hilbert mencionó en un par de artículos, pero no mantuvo después cuando analizó algunos procedimientos efectivos. Y eso es bueno porque, de hecho, aunque por un lado anticipa el tipo de preocupaciones que tiene la teoría de complejidad computacional, por el otro lado, ahora sabemos que no es posible que un procedimiento efectivo, como los que se definen con máquinas de Turing equivalentes, pueda anticiparse siempre la cantidad de recursos que se pueden utilizar. Este es un problema indecidible. Más adelante vamos a ver por qué. Pero el punto es que es algo que, pues, idealmente sería muy bueno, ¿no? Que ustedes dijeran, mira, este es el método para resolver el problema, mi receta de cocina, y esto es lo que me va a costar aplicar este método. Sería muy bueno tener eso, y si lo tenemos, entonces tenemos un método efectivo. Ahora, estos 4 requisitos se dan cuenta que son requisitos expresados en español. Hilbert obviamente los expresó en alemán, no en español,
pero la idea es que utilice una lengua natural. La idea es que esto deberíamos expresarlo también utilizando un método formal, ¿se dan cuenta? Un formalismo matemático que se basara en la manipulación de símbolos y no en el uso de una lengua natural que puede ser sujeta a una interpretación equivocada. Church y Turing fueron de los primeros que abordaron este problema de manera exitosa. Bueno, fueron los primeros que lo abordaron de manera exitosa, aunque otros ya lo habían abordado. Pero la solución de Church y la solución de Turing, aunque no se parecen, son equivalentes. Y estas soluciones, además, lo que nos dan es una respuesta negativa al problema de la decisión. La respuesta negativa era de esperarse, porque para entonces ya habían aparecido los famosos teoremas de Gödel, que establecían que los métodos de Hilbert eran insuficientes para demostrar todas las verdades matemáticas. Entonces nadie era muy optimista sobre la posibilidad de tener procedimientos efectivos para demostrar todas las verdades de la lógica. Si no se pueden demostrar todas las verdades de las matemáticas, pues uno pensaba que las de la lógica muy probablemente iban a seguir el mismo camino, pero Church y Turing lo demostraron de manera formal. Lo que hicieron ellos fue aterrizar la noción de procedimiento efectivo de Hilbert por medio de un formalismo, en el caso de Church el cálculo lambda, en el caso de Turing las máquinas que ahora llevan su nombre, máquinas de Turing, y demostraron después que estos dos métodos, con esos métodos se pueden formular preguntas que no admiten solución con esos mismos métodos. Entonces esa es la vía en la que demostraron que, dado que estos métodos tienen una equivalencia con los problemas que se plantean en lógica matemática, pues entonces tampoco la lógica matemática admite un procedimiento efectivo, aunque se base en métodos diferentes. Bien. Entonces empiezo a ver la solución que propuso Turing. Más adelante voy a hablar de la de Alonzo Church, pero la de Turing es una cosa muy simple. Él lo que hizo fue inspirarse en una profesión que pues ya prácticamente no existe, que es la profesión de computador, computer en inglés. Los británicos lo escribían con OR, de hecho, y que eran seres humanos a los que se les encargaba hacer cálculos matemáticos, pues relativamente complejos, pero sobre todo muy mecánicos. Ustedes pues no los hacen ahora, pero saben que, por algún curso previo seguramente, que hay muchas funciones matemáticas que no se pueden resolver de manera exacta. Algunas integrales, algunas derivadas, en fin, esas no se pueden resolver de manera exacta, y entonces lo que hacen los matemáticos es aproximar las funciones. Por ejemplo, en astronomía se utilizan muchas funciones de ese estilo. Entonces, aproximar una función lo que normalmente implica es calcular un polinomio en intervalos muy breves, ¿no? Digamos, lo que hacen es subdividir la recta, por ejemplo, en pedacitos pequeñitos. Queremos saber, por ejemplo, la integral que va de cierta función de 0 a 20, y entonces ustedes lo dividen en pedazos pequeñitos, ¿no? Milésimas de este intervalo, y a cada matemático le dan el encargo de calcular el valor de un polinomio para ese segmento, ¿no? Y esta es una aproximación buena a la función original. Por ejemplo, pero eso implica, pues, tener a mucha gente, se le vienen mil pedacitos la integral de 0 a 20, pues tiene que tener 1000 personas, ¿no? Pero si ustedes quieren un cálculo todavía más preciso, pues entonces probablemente tienen que dividirlo en pedazos más pequeños y contratar a más gente para que haga estos cálculos. Entonces, lo que ocurría es que había compañías ya que organizaban estos cálculos de manera industrial, como un servicio que podían alquilar otras compañías, o bien el ejército, por ejemplo, que utilizaba también sus cálculos para trayectorias balísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta gente que hacía los cálculos eran los computers, ¿no? Que les decían, mira, quiero que hagas este cálculo y aquí está el papel que necesitas para hacerlo. Entonces, Turing pensó, bueno, ¿por qué no pensamos en hacer las cosas como las hace esta computadora humana? La idea es que, pues, ustedes pueden pensar en que la computadora humana lo que hace es escribir la información con símbolos discretos, es decir, si escribe una X es una X, y no 3/4 de una X, o X sobre pi, sino un símbolo completo, y los va escribiendo de manera lineal. Una hoja, en realidad, pues a pesar de que nos da la impresión de ser
un método bidimensional para transmitir información, no lo es si solo tiene texto. Si solo tiene texto es lineal. Lo que ustedes hacen es leer un renglón, se bajan al siguiente, leen el siguiente renglón, entonces es lineal. Entonces esto lo podremos representar por medio de una cinta, como esta que tengo aquí, en la que vamos escribiendo los símbolos de manera sucesiva. Como es probable que no podamos saber con anticipación cuántos símbolos vamos a escribir, entonces pensemos que esta cinta en la que estamos escribiendo los símbolos tiene una cantidad ilimitada de celdas en las que ustedes pueden escribir símbolos, y esto queriendo pensar en una sola dirección. Vean, aquí empezamos, tenemos un símbolo de inicio de la cinta, después símbolos del alfabeto de la cinta, y después, pues, cuántas celdas nos hagan falta. Ahora, la persona que está haciendo este cálculo lo que hace es concentrarse en un símbolo a la vez. Entonces podemos representar esto con la idea de una cabeza lectora que está leyendo un símbolo particular de la cinta. Y esta cabeza lectora, o esta persona, como ustedes quieran verlo, lo que está haciendo es estar en un estado particular, es decir, en ese momento está considerando entre varias posibilidades, un número finito de ellas, eso es importante, qué hacer. Entonces la cabeza lectora está en un estado que aquí estoy representando con la letra Q. Y la idea entonces es que esta cabeza lectora encuentra un símbolo en cierto estado y dependiendo de este estado y del símbolo que encontró, decide escribir en lugar de este símbolo otro símbolo distinto y moverse hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es lo que hace una máquina de Turing. Y para saber qué hacer, pues lo que tenemos son tablas como esta que tengo aquí adelante, que nos dice, mira, dado un estado y dado un símbolo que estás leyendo, pues escribe en su lugar otro símbolo, muévete a la derecha o bien muévete a la izquierda. Vean, aquí tengo esto representado de esa manera. Pasas a otro estado y escribes otro símbolo en su lugar. Esa es la intuición de una máquina de Turing. Y las tablas son tablas finitas, por supuesto, porque se trata de que sean métodos finitos para escribir todo, siguiendo lo que nos marcaba Hilbert, y que es la forma en que trabaja la gente que hacía estos cálculos, ¿no? No es que ustedes le dijeran, bueno, te doy este trabajo y ven a verme cuando lo tengas listo. Si eso ocurre dentro de 1,000 millones de años, está bien. Si nunca ocurre, pues sigue estando bien, ¿no? O sea, la gente trabajaba con fechas límites o horas límites para entregar los cálculos que les habían encargado, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo. La cabeza lectora tiene que hacer estas modificaciones en un tiempo y como pensamos que es un símbolo, podemos pensar que es un tiempo constante. No importa qué símbolo sea y si se mueve a la izquierda o a la derecha, lo hace en un tiempo constante. Bien. Ahora, esto vamos a traducirlo en formalismo, por supuesto, ¿no? Esta noción intuitiva que les acabo de presentar de una máquina de Turing. Entonces vamos a tener como primer componente un conjunto de estados, al que voy a llamar Q mayúscula, y voy a tener un alfabeto de entrada. Este alfabeto de entrada va a ser un alfabeto en el que voy a poder expresar el problema que quiero resolver. Supóngase que el problema que quiero resolver es un número en notación binaria, y lo que quiero saber es si este número es primo o no, por ejemplo. Entonces lo escribo en ceros y unos. Ahora, vamos a tener un alfabeto de la cinta, y a diferencia de lo que tuvimos antes, el alfabeto de entrada es un subconjunto del alfabeto de la cinta. Necesitamos el alfabeto de la cinta porque aparte de los símbolos que ustedes necesitan para expresar estrictamente el problema que quieren resolver, lo que tenemos son otros símbolos auxiliares. Pueden pensarlos como símbolos de puntuación o símbolos para dejar anotaciones, como quieran verlos. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser el símbolo de espacio en blanco. Las celdas de la cinta en la que no tengamos nada escrito aún, a ver, aquí lo tengo, están en blanco, entonces los representamos con este símbolo. Y este símbolo no puede ser parte del alfabeto de entrada, como pueden darse cuenta. Tenemos un símbolo de inicio de la cinta también, que tampoco puede, podemos considerarlo parte del alfabeto de entrada, entre comillas. Va a ser el símbolo inicial, pero no lo podemos utilizar para ninguna otra cosa. Entonces, estos dos alfabetos nos van a ser útiles. Uno va a tener 1, 2, 3, 4 símbolos más que el otro, los que nos hagan falta, pero contiene al conjunto de alfabeto de símbolos de entrada. Vamos a tener además entre los estados de la máquina de Turing 3 estados particulares.
a los que vamos a anotar con S, T y R. Ajá, el primero S es el estado inicial, y la S, pues, como de costumbre, es de start. La T supongo que es de take, no me acuerdo ahorita qué decía Turing al respecto, y es de aceptación, y la R es de rechazo, eso es bastante claro. Entonces, la máquina de Turing, pues, en algún momento dado, puede entrar a uno de estos estados de aceptación o rechazo y decir sí o no. En este momento, la máquina la estamos viendo, la vamos a ver como una máquina que nos permite resolver un problema de decisión. Es decir, nos dice sí o no. Ustedes le presentan este problema, por ejemplo, los números notación binaria, y nos dice si el número es primo o no es primo. O le entregan un par de números y les dice si uno es divisible entre el otro. Etcétera, etcétera. Más adelante podemos extender el formalismo para que además calcule funciones. No es claro que una cosa implique la otra, pero vamos a ver que en principio sí se puede hacer. Que una máquina de Turing que calcule una función también es un mecanismo de decisión de manera indirecta. Bien, entonces, pues, esta es una máquina de Turing. Voy a presentarles un ejemplo y después regreso con más definiciones formales. Esta máquina de Turing que presento en este caso es una máquina muy simple. ¿Recuerdan este lenguaje A a la N, B a la N, C a la N? Es un lenguaje que vimos que no es independiente del contexto, a pesar de que es un lenguaje muy sencillo, que no requiere mayores complicaciones, ¿no? Pero resulta que es imposible con un mecanismo que es equivalente a las gramáticas independientes del contexto, decidir si una cadena pertenece a este lenguaje o no, porque hay que coordinar de alguna manera la lectura de A's, B's y C's de manera simultánea. Bien, pero con la máquina de Turing es trivial resolver el problema. Esta máquina de Turing que les presento aquí tiene estos estados, tiene el estado inicial, tiene después 10 estados que estoy subdividiendo con las letras Q1 hasta Q10, y después tenemos el estado de aceptación y rechazo. Y la tabla de transición, la que nos dice qué hacer, está aquí. Podemos analizar caso por caso, pero la intuición es la siguiente. Lo que hace esta máquina de Turing es, en el estado inicial, va a recorrer la cinta hasta que encuentre A's, B's y C's. Entonces, si no encontrara ninguna, pues va a aceptar, porque estamos ante la cadena Epsilon, por supuesto, que cumple con el requisito de tener el mismo número de A's, B's y C's y en el orden deseado, que es 0, por supuesto. Pero suponiendo que se encuentre una A, pues síguele una B, después una C, y lo que hace es que cada vez que se encuentre una A, reescribe una A, reescribe la B, reescribe la C, simplemente se está moviendo hacia la derecha hasta que llega al primer espacio en blanco, aquí. Y entonces, al llegar a este estado, lo que hace es poner este símbolo en lugar de ese espacio en blanco, que me dice, aquí termina la entrada. Esto es importante porque después lo que va a hacer la máquina, y lo que está codificado en las demás transiciones, es lo siguiente. Va a regresarse al principio, y al momento de leer una A, va a moverse hacia la derecha, buscando una B. Si lo que encuentra en el camino son A's nada más, entonces las sigue reescribiendo, las deja como están. Para encontrar la primera B, la borra y pone en su lugar un espacio en blanco. Y pasa un estado en el que lo que hace es, sigue moviéndose hacia la derecha para buscar una C. Si en el camino se encuentra solo B's, no pasa nada, las reescribe. Si se encontrara una A, diría, aquí hay un problema, no espero una A en este punto y entonces rechaza. Lo que va a ocurrir entonces, mientras encuentres B's, las reescribe, y al topar con la primera C, lo que hace es borrarla. Y entonces, ahora se va a mover en la dirección opuesta hasta encontrar la primera A. Va a borrar esta A. Bueno, más bien se va hasta el principio de la cinta y otra vez busca A, borra la primera A que encuentre. Después entra el mismo mecanismo de buscar una B, la va a borrar, busca una C, la va a borrar. Si se las encuentra en el orden equivocado, pues va a rechazar porque no responde al patrón al ABC. Y si al final resulta que le sobraron A's o B's o C's, entonces va a rechazar. La idea es que cuando reconoce la última C, recorre otra vez más el espacio entre inicio y final. Un momento, Nancy. Y lo que hace es que si solo hay espacios en blanco acepta. Sí, Nancy, por favor.
Gracias. Tengo varias dudas. Ujú, O sea, a al ver. principio decíamos que, por ejemplo, en el renglón ese espacio en blanco, justo donde está el cursor marcando en naranja, Ajá. allí dice que si encuentra ese espacio en blanco, se regresa al inicio. Ujú. Pero pues no entiendo por qué se regresa al inicio o exactamente qué regla le dice. Veo que se tiene que regresar a donde encuentre una A, ¿no? Porque solo Ujú, va a reconocer o solo va a aceptar A, B, C. ujú. Pero no veo por qué se regresa o cuál es la regla que dice espacio en blanco, regrésate al inicio. Bueno, Ah, quizás bien. es el lenguaje. Y Ujú, luego otra duda que tengo es, todos estos movimientos que nos estabas describiendo, ujú, pues yo no los alcanzaba a ver bien en la tabla. ujú. am, ¿Y cómo le hace para escribir? O sea, por ejemplo, cuando y para borrar, ¿cómo funciona eso? Ajá, bien. Mira, cuando está en Q3 y se encuentra un espacio en blanco, lo que hace, mira, aquí pasa Q3, ¿te das cuenta? Ujú. Entonces, lo que hace es escribir este símbolo y una vez que está en Q3, lo que va a hacer es, si se está regresando un punto, lo que va a hacer es encontrarse una C. ¿Te das cuenta? Ah, no, no. De hecho es más inteligente de lo que yo estaba diciendo. Esa lo que hace es que borra primero la primera C y se regresa al principio buscando, para que busques la primera A. Ujú. Es un poco más inteligente. No tiene que regresarse todo el tiempo al principio, sino que al encontrarse la primera C, hace el recorrido inverso buscando, hasta buscar una A y borrar esa A. Ujú. Entonces borra la primera C, va a leer varias C, las deja como está y entonces debe pasar, sí, es un poco más inteligente de lo que yo pensaba. Ajá, tienes razón. Lo que hace es borrar la B, y después moverse hasta buscar una A y después recorre en la dirección opuesta. Entonces va izquierda a derecha borrando símbolos hasta que acaba con todos. Es así como funciona. ¿Quieren ver un ejemplo? Podemos ver un ejemplo de cómo funciona esto. A ver, permítanme. Voy a cambiar de presentación. Un momento, por favor. Bueno, el estilo de presentación, más bien. Ahí está. Vamos a poner un primer caso aquí. Perdón, no estoy con el. A ver. Ahora sí estoy con el símbolo adecuado, no, todavía no. Ahora sí. Bien. Vamos a poner un primer caso. Tenemos esta entrada. Va a ser una entrada trivial para que veamos cómo acepta. Aquí tenemos este símbolo. Tendremos una A, tendremos una B, una C y después un espacio en blanco. Y la cinta obviamente continúa aquí con más espacios en blanco, pero no va a hacer falta. Entonces empezamos aquí en este estado, con el estado inicial S, que correspondería a esta transición. Y nos dice, mira, deja eso y muévete un lugar hacia la derecha. Entonces, ahí está. Vean, estando entonces en el estado inicial S, ahora se encuentra una A y la idea es, déjala como está y te mueves a la derecha. Bien, entonces borramos esta. Y estamos ahora leyendo una B. Entonces me dice, mira, si te encuentras una B, entonces pasas al estado Q1 y te mueves a la derecha. Esa es la transición que estamos viendo ahora. Bien, entonces, pues borramos esta flecha y nos movemos un lugar a la derecha. Estamos con la C.
Ajá. Entonces, ahora estamos aquí en este estado. Y la idea es, bueno, pues mira, déjala así como está. Ujú. Y te mueves a la derecha un lugar más. Espera un momento, ya encontré el cursor. Ujú. Y ahora borramos esto y nos movemos un lugar más a la derecha. Y estamos apuntando al primer espacio en blanco. Ajá. Y entonces eso corresponde a esta transición. Y entonces la regla es borra este símbolo. Y es Profesor, una pregunta. Sí, adelante. No por o sea, es que marca como el primer renglón, pero no en el anterior había comentado usted que nos movíamos a Q2 y ese sigue siendo. Estamos en Q2, tienes razón. Gracias. Gracias, estamos en Q2. Q2 lo que nos dice es síguete. A ver, déjenme ver. Estábamos primero en Q1. Ujú. Gracias. Ajá. Después pasamos a Q2 con la C. Ujú. Y lo que hace es escribe la C y muévete a la derecha. Tienes razón. Pero nos marca la misma instrucción, ¿se dan cuenta? Q2. Ajá. Lo que nos marca es muévete y escribe aquí este símbolo. Ujú. Ahí está. Y muévete un lugar a la derecha. Ujú, tienes razón, habíamos cambiado a ese otro estado, pero la instrucción es la misma. Ujú. Entonces ya estamos aquí y nos dice, bueno, mira, estás apuntando a esta C y recuerden que en este caso estamos en el estado Q3, ¿no? Ujú. Entonces, ahora que estamos en Q3, lo que tenemos es una C y entonces lo que hay que hacer es borrarla. Ujú. Nos movemos un lugar a la izquierda ahora. Ujú. Y en lugar de la C lo que hacemos es escribir un espacio en blanco. Ujú. Ahí está. Yo aquí sí es necesario probablemente que exprese los espacios en blanco con el símbolo. Ahí se aprecia mejor, creo. Y estamos en Q4, ¿no? Y entonces en Q4, cuando nos encontramos una B, lo que hacemos es borrarla y pasamos a Q5. Ujú. Y nos movemos también a la derecha. Perdón, me falta borrar la flecha. Ahora sí, nos movemos a la derecha y pasamos a el estado Q5, ¿verdad? En Q5 lo que hacemos es, vean, si nos topamos con una A, estamos en esta transición, lo que hacemos es borrarla. Ajá. Y pasamos a Q6 y nos vemos a la derecha. Ujú. Entonces borramos también esto. Y entonces ahora estamos apuntando aquí y estamos en Q6. Q6 nos dice, mira, si te encuentras el símbolo de inicio, lo que haces es moverte, dejarlo como está y te mueves a la izquierda ahora. Ujú. Entonces, pues borramos esta flecha y ahora estamos en Q6 y estamos apuntando al espacio en blanco. Q6 en espacio en blanco nos dice, escribe, eso está de acá, deja el espacio en blanco otra vez y regrésate a la izquierda. Bien, y te quedas en Q6. Y en Q6, entonces déjenme primero hacer la transición. Ahí está. Y ahora estamos apuntando acá otra vez, pero estamos en Q6. Y Q6 es, con el espacio en blanco, pásate a Q7. Ajá. En Q7, lo que hacemos es buscar un espacio en blanco. Vean, sería esta transición la que nos interesa. Y entonces vamos a seguir aquí con esta transición hasta, pues escribiendo en blanco, hasta que finalmente nos topemos con Perdón, este. perdón, pero ¿por qué es esa transición la que nos interesa si estamos en Q6 leyendo el símbolo de inicio? Ajá, porque pasamos a, fíjate, Q6, leyendo el símbolo de inicio nos manda a Q7. Sí, ya vi, es que Ajá, mi ya pantalla viste. está muy chiquita. Sí, está un poco chico, ¿no? Es que cuando presenta las dos ventanas no se aprecia, a veces no se aprecia bien.
Ajá, Q6 nos mandó a Q7. Sí, gracias. Dijo, reescribe el símbolo de inicio y muévete a un lugar. Entonces ahora estamos en Q7 y solo leemos espacios en blanco. Estaríamos en esta situación siempre. Hasta que, por supuesto, vamos a seguir y vamos a llegar por primera vez a hacer algo distinto a este símbolo. Que nos dice, bueno, cuando te encuentres con este símbolo en Q7, acepta. Entonces aquí pasamos a T. Y aceptamos. Entonces así como funciona. No se está realizando todo el tiempo al principio, sino que rebota, ¿no? Lee la A, busca una B, la borra. Bueno, lee la A, la borra, busca una B, la borra, busca una C, la borra. Y después lo que hace es invertir el recorrido. Va buscando Bs para emparejar. Bueno, borra una C, va buscando Bs para emparejar esa C que borró en la dirección opuesta. Después va buscando As. Y cuando termina con eso, pues regresa otra vez en la dirección opuesta hasta que recorre todo y en ese momento pasa a un estado en el que le dice, mira, vete de principio a fin otra vez y si solo encuentras espacios en blanco los dejas como están, pero cuando te encuentres algo que no sea un espacio en blanco y ya no estás buscando emparejar, te sobró una A o te sobró una B o una C, en ese caso son estos casos que están aquí con la R, en ese caso rechazas. Vean, casos como estos. Pero si no es así, pues entonces aceptas. Esa es la idea. Que es lo que tenemos acá. Aceptar. Bien. Entonces, pueden probarlo con ejemplos más grandes, por supuesto. Podríamos probarlo con un ejemplo más pequeño, por ejemplo, AB. Vean que AB nos habría llevado primero a seguir con la A, seguir en S, escribir la A y movernos un lugar a la derecha. Y al encontrar la primera B, habríamos pasado a Q1 y todas las B las ignoramos. En Q1, al encontrar la C, pasamos a Q2, pero como no va a haber una C, entonces lo que va a hacer es que nos vamos a topar con el símbolo de fin, en Q1, y entonces vamos a regresar y vamos a estar buscando, pues ya no tendrás que buscar nada, porque en Q3, porque ya no encontramos la C y entonces tenemos que pasar al rechazo. Vean, en Q3, si lo que me encuentro es una rechazo, si me encuentro una vez el rechazo, porque lo que tendría que hacer es encontrarme una C y empezar todo el procedimiento. No la encontré, entonces voy a rechazar. Ahora sí quedó claro cómo funciona. Creo que sí, gracias. Revísenla con cuidado, pero es un procedimiento muy, muy latoso. Como se dan cuenta, una máquina de Turing se trata de reducir las cosas a las operaciones más simples. Y eso lo puede hacer muy tedioso, por supuesto. Y además muy fácil de confundirse, ¿no? Con un pequeño error, la máquina ya no da el resultado correcto. Entonces hay que descomponer las operaciones de tal manera que uno piensa, ¿realmente necesito una persona para que haga esto? No puedo diseñar una máquina que siga estas instrucciones, una máquina real, y diré, pues sí, esa es la idea, que una máquina que sin ninguna inspiración, sin ninguna posibilidad o ningún requisito de que tenga que sentarse a pensar qué hacer, pueda resolver el problema, porque en su libro de instrucciones está todo detallado hasta el mínimo punto, ¿no? Entonces, esa es una máquina de Turing. Bien, bueno, ahora que espero que la intuición haya quedado clara, vamos a ver cómo funcionan. Déjenme cambiar el estilo de presentación. Voy a concentrarme en las láminas otra vez. Listo. Bien. Ahora, vean, lo que nosotros estamos haciendo en cada momento que yo movía la flecha y dibujaba y borraba alguna cosa, era darles una fotografía de la ejecución de la máquina de Turing en ese momento. Esa fotografía estaba formada por lo siguiente: el estado en el que me encuentro, aquí. Después, lo que hay escrito en la cinta. ¿Qué hay escrito en la cinta? Primero, siempre está escrito el carácter de inicio. Ese nunca lo puedo borrar. Es un requisito de la función de transición. No se puede borrar ese carácter. Y después de ese carácter de inicio viene un conjunto finito de caracteres del alfabeto de la cinta distintos a 0. Y esos voy a llamarlos alfa. Y
Y después de ese alfa viene un número infinito de caracteres en blanco, porque la cinta pues continúa hacia la derecha de manera indefinida. Entonces eso lo pongo aquí con el espacio en blanco y este símbolo de infinito. Entonces tengo un número finito de caracteres que he escrito, que me dieron de entrada y que he reescrito, y después tengo solo espacios en blanco. Pero además necesito saber qué carácter estoy leyendo en algún momento, y esta n me dice en qué celda de la cinta me encuentro en ese momento. Entonces, esa fotografía de cómo está operando la máquina en el momento dado se conoce como configuración. Esta configuración y está formada entonces por estos elementos. El estado en el que estoy, lo que está escrito en la cinta y la posición en la que se encuentra la cabeza lectora. Bien, la configuración inicial entonces pues va a estar formada por esta terna. El estado S, que es el estado inicial, después un conjunto de símbolos que pertenecen exclusivamente al alfabeto de entrada, a sigma, es una cadena en sigma. Después tengo un conjunto de símbolos, de espacios en blanco infinito que sigue hacia la derecha hasta donde, después de la entrada hasta donde, bueno, no hasta donde, infinitamente. Y la posición inicial es 0. 0 es la posición del carácter de inicio de la cinta. Ahí está el apuntador. Te encuentras ahí. Y entonces yo voy a hacer transiciones. Estas transiciones vamos a denotarlas de esta manera. Primero tomen una cadena alfa y con alfa sub n vamos a denotar el carácter de enésimo de esa cadena, pensando además que nuestra cadena pues puede empezar en 0, por supuesto, ¿no? Entonces el carácter enésimo de la cadena lo denotamos como alfa sub n. Y si ustedes toman la cadena alfa y deciden reescribir sobre esta cadena alfa el enésimo símbolo, entonces lo denotan así. Vean, en la posición n, ahora escriben el símbolo x. Es la cadena que resulta entonces de sustituir en alfa la enésima posición por x. Bien, ya con eso, vean cómo la relación entre configuraciones se va a definir así. La configuración Q alfa n está relacionada con o va a la configuración R beta M, a lo mejor eso se lee mejor, se convierte en la configuración R beta M, si solo si pasa lo siguiente. La función de transición me dice que si ustedes están en el estado Q y están leyendo esta cadena alfa en la posición enésima, el símbolo más bien, en el símbolo que está en la posición enésima de alfa, entonces, si la máquina de Turing me dice, bueno, mira, entonces pasas al estado R. En lugar del símbolo que había en esa posición, escribes B y te mueves a la derecha. Entonces, la cadena beta, pues lo que me dice es, pues mira, tienes que escribir B en lugar de lo que había en la posición enésima. Y tu nueva posición, esa posición M, es N más 1, porque te moviste un lugar a la derecha. Ahora, también puede ser posible que, pues dado que estás leyendo el símbolo que está en la posición enésima y tienes la transición que te dice en su lugar escribes B y te mueves a la izquierda y no establecerle, pues entonces beta es igual que antes, igual que alfa, excepto que en la posición enésima ahora tiene B y la nueva posición de la cabeza lectora es N-1 porque te moviste un lugar a la izquierda. Entonces, esta es la relación entre configuraciones. Simplemente me dice, de acuerdo con la tabla, esta es la nueva fotografía de cómo está la máquina de Turing. Y es lo que yo hacía. ¿Se acuerdan? Borraba el apuntador que me decían qué posición estoy leyendo, lo movía a la derecha o a la izquierda, y en la celda en la que estaba escribía probablemente un nuevo símbolo o reescribía el que estaba. Bien. Ahora, esta es una relación entre configuraciones. Yo puedo tomar la cerradura reflexiva y transitiva de esta relación para pensar, pues hice un número finito de pasos, arbitrario, por lo tanto uso esta estrella para indicarlo, y entonces puedo hablar como una configuración me lleva después de cierto número de pasos a otra configuración. En particular, voy a decir que una máquina de Turing se detiene cuando a partir de la configuración inicial, vean, aquí tengo la configuración inicial, me lleva una configuración tal que el estado es T o R. Bien, alguno de esos dos. Si llego a T o a R, voy a decir me detengo. Bueno, la máquina en realidad podría no detenerse, podría decirme, mira, ya que pasaste a T, ahora puedes moverte hacia la izquierda, hacia la derecha, haciendo lo que sea. El requisito es que no puedo salir de T una vez que entro a T.
o no puedo salir de R una vez que entro a R. Pero para nosotros, para un problema de decisión, no nos importa qué pasa después. En el momento en que se entra T o a R, decimos esto concluyó, y lo que veo es, si es T, acepto, si es R, rechazo. Y en particular, el lenguaje aceptado por una máquina de Turing son las cadenas del alfabeto de entrada, tales que si ustedes inicializan la máquina con esa cadena, la ponen aquí en la configuración inicial, después de cierto número de pasos finito, los lleva al estado de aceptación. Aquí en la cinta me va a quedar escrito una beta que es irrelevante. No me importa que quede escrito por el momento. Queda en una posición que también es irrelevante. Puede ser el principio, puede ser el final, puede ser el medio, no importa. El punto importante es que paso al estado de aceptación. Y si hago eso, entonces acepto la cadena. Si no lo hago, pues si paso a R, la rechazo. Entonces, es así como opera una máquina de Turing. Y como definimos formalmente el lenguaje aceptado. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, aquí está el ejemplo que lo analizamos ya, entonces puedo saltármelo. Y uno podrá decir, bueno, ¿por qué tienes que ser tan restrictivo? ¿Por qué no podríamos pensar que la máquina de Turing, por ejemplo, en lugar de trabajar con una sola cinta, trabaja con varias, ¿no? Ustedes ha pasado, ¿no? Que estén resolviendo un problema y lo que tienen es una hoja en la que hacen cálculos provisionales y otra hoja en la que van escribiendo la solución conforme se va presentando. Por ejemplo, están integrando una serie de funciones y pues en la hoja en la que ya están las soluciones, pues escriben esas soluciones nada más, y en las hojas en las que van haciendo sus cálculos provisionales, pues ponen lo que sea, ¿no? Rayones, símbolos, cálculos fallidos, en fin, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿por qué no trabajar con varias cintas? Entonces, esa es una posibilidad y la considero aquí. ¿Qué pasa si trabajamos con varias cintas? Voy a presentar el caso de 2 cintas, pero van a ver cómo con dos cintas se puede generalizar a n cintas. Siempre con ese número finito de cintas podemos ver qué pasa. También podrían decir, oye, ¿y por qué tengo que escribir solo en una dirección? ¿Por qué no pienso que puedo tener una cinta que es infinita en ambos sentidos? Ya, bueno, pues sí, piénsalo. Vamos a considerar ese caso. Y finalmente vamos a tener las máquinas no deterministas. ¿Por qué tengo que seguir siempre la misma instrucción? ¿Por qué no me dejas elegir una instrucción de manera arbitraria, por eso el no determinismo, de un repertorio finito de opciones? Eso sí, no es arbitrario totalmente de que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, sino a partir de un número finito de opciones yo puedo elegir entre ellas alguna que me indique la transición adecuada. Este caso, además, como digo aquí en mi lámina, es de interés para la teoría de la complejidad, porque las máquinas no deterministas vamos a ver que tienen propiedades particulares. Bien, bueno, el primer punto es este. Tomemos cualquiera de estas opciones, pero en realidad estas opciones no agregan poder computacional a una máquina de Turing. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si ustedes toman una máquina de Turing con 2 cintas y me dicen, mira, este es el lenguaje que acepta esta máquina de Turing, entonces yo puedo construir una máquina de Turing con una sola cinta que acepte ese mismo lenguaje. Entonces, los problemas que puedo resolver con 2 cintas, los puedo resolver con una sola cinta. Entonces, es simplemente que, pues, puede ser más práctico, más elegante, más claro conceptualmente, pero no estoy agregando poder computacional. Bien, la demostración va a ser así. Si ustedes tienen 2 cintas, la máquina de Turing se ve más o menos de esta manera. Puedo aquí complicar un poquito más mi dibujo para que quede claro lo siguiente. Si yo tuviera 2 cintas y siempre leo la misma posición en ambas, esto no tiene chiste. Se dan cuenta que lo que hago simplemente, lo que haría en ese caso es simplemente tener una máquina con un alfabeto formado por pares ordenados de símbolos de otro alfabeto. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Lo interesante, por supuesto, es cuando la máquina puede estar en una cinta en la posición K y en otra cinta en la posición K más M o K menos R, por ejemplo, ¿no? Que esté en posiciones diferentes. Y entonces, por supuesto que parecería que el asunto puede ser más interesante. Entonces, yo voy a tomar una máquina de Turing así. En este caso, vean que tengo entonces... pues como estoy trabajando siempre con 2 símbolos a la vez, entonces aquí tengo gamma a la 2 porque es
un símbolo del alfabeto de entrada en una cinta y otro símbolo en la otra cinta. Y lo que hago en mis transiciones, por supuesto, es escribir dos símbolos, uno en el alfabeto de entrada, bueno, los dos en el alfabeto de entrada, pero uno en una cinta y otro en otra cinta. Y me puedo mover en direcciones opuestas, incluso. Es decir, la transición es en la cinta de arriba, muévete a la izquierda, y en la cinta de abajo, muévete a la derecha. Entonces, ¿cómo puedo representar esto? Bien, lo puedo representar de esta manera. Primero voy a tener una sola cinta, perdón, con estas características. Gráficamente se ve así, formalmente pueden pensarlo de esta manera. Voy a agregar un nuevo símbolo que va a ser el, mira, esta es la posición realmente inicial, y voy a tener estos símbolos de inicio para cada una de las cintas originales que tengo acá arriba. Bien. Después lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener un alfabeto de la cinta ampliado. ¿Cómo lo amplío? Por cada símbolo de la cinta que tengo, ahora voy a introducir un símbolo con el acento circunflejo arriba. Puede ser una flecha, puede ser un puntito, lo que ustedes quieran. Lo importante es distinguir entre los símbolos originales de la cinta y estas copias que estoy introduciendo. Y lo que voy a hacer básicamente es esto. Vean, voy a señalar mi posición indicando con este símbolo, con el gorrito, con el acento circunflejo, cuál es la posición en la que me encuentro. Entonces yo voy a leer como antes, pero voy a leer pares de símbolos, A, gorrito B, BC, BA, C, B gorrito, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces va a ocurrir esto. Lo que voy a hacer es que estoy leyendo un símbolo, un par de símbolos, y uno de ellos, obviamente, como es la posición en la que me encuentro, va a tener el acento circunflejo. Si es el primer símbolo, entonces considero que esa es la posición en la que me encuentro en la cinta 1. Y lo que hago es esto. Entro en un estado particular que me dice, muévete hacia la derecha, hasta que te encuentres el símbolo, un par de símbolos, en el que la segunda coordenada tiene un símbolo que es con acento circunflejo. Y en ese momento ya sabes cuál es el símbolo de la otra cinta que estás leyendo. Y pasas a un nuevo estado en el que reproduces lo que hacía esta máquina con dos cintas, dado que está leyendo A y B. Entonces, lo que haces en ese nuevo estado es decir, bueno, a ver qué escribo en la segunda cinta. ¿Y hacia dónde me muevo en la segunda cinta? Supónganse que se mueven hacia la derecha. Entonces, lo que hacen es moverse hacia la derecha y van a marcar a C como la nueva posición. Y siguen un estado particular en el que dice, bueno, todavía tengo que arreglar A. Entonces llegan a A y entonces en su tabla todavía saben que habían estado en un estado en el que se habían topado con A y B. Ven la transición para la primera coordenada, la realizan, y entonces si la primera coordenada ahora corresponde a un movimiento a la izquierda, pues lo que hacen es que se mueven hacia la izquierda y marcan el símbolo. Esta es la nueva posición inicial. Y ya que están en la nueva posición en la primera cinta, ya que están ahí, entonces nuevamente pasan a un estado en el que él dice, bueno, mira, estando en el estado tal de la máquina original, aquí tienes una A en la primera coordenada, búscate la segunda coordenada. Y así van a estar, pasando de un lado a otro. Se necesitan muchísimos estados, se dan cuenta, porque estos estados tienen que decirles, tienen que guardar de alguna manera la información de si la otra coordenada está a su izquierda o está a su derecha, para que sepan en qué dirección moverse. Pero eso siempre es posible creando estados suficientes. Para cada uno de esos estados, Q, van a tener un estado que les diga, leí una A, leí una B, y la posición que busco está a la izquierda o está a la derecha. Entonces multiplican los estados con el número que sea necesario para poderlo hacer. Pero el caso es que si se mueven de esa manera, van a reproducir en muchos más pasos, por supuesto, pero van a reproducir lo que habría hecho la máquina con dos cintas. Para los que se interesa la complejidad computacional, el número de nuevos estados crece, pero crece polinomialmente con respecto a los estados originales. El número de símbolos de la cinta, pues, crece con un polinomio muy simple, es 2 a la n, donde n es el número de símbolos originales. Entonces, pues alguien de complejidad computacional, es decir, es lineal, no te preocupes, estás todavía en
terreno de lo polinomial, ¿no? Y los estados, aunque sea k al cubo, donde k es el número de estados originales, pues para alguien que hace complejidad computacional va a decir, no pasa nada, sigues en la clase de lo polinomial, ¿no? Para alguien que hace algoritmos, por supuesto que esto suena como que, pues no es ideal, ¿no? Pero bueno, la gente que hace algoritmos no está en la misma clase que la gente que hace complejidad computacional, ¿no? Y aquí, como es un curso abstracto, ni siquiera la complejidad computacional es relevante, ¿no? Lo importante es que se pueda hacer esta simulación. ¿Sí quedó clara la idea? Sí. Bien, bueno, cualquier cosa revisen la definición, en realidad es simplemente crear estados suficientes para hacer esas transiciones, y la próxima clase, porque faltan 10 minutos para terminar, la próxima clase vamos a ver la cinta infinita en ambos sentidos, que es un principio muy parecido, y las máquinas no deterministas es un poco más complicado, es una solución bastante elegante la que les voy a presentar para las máquinas no deterministas, que además exhiben claramente, porque aquí sí tenemos un salto exponencial, no polinomial, para estas máquinas. Entonces termino por ahora, nos vemos entonces el miércoles. Bien, recuerden que la próxima semana me parece que no tenemos la clase de lunes porque es día feriado. Bueno, pues entonces muchas gracias, déjenme detener la grabación y después termino la clase.